Buenos días, jóvenes. En esta clase vamos a ver las operaciones básicas con vectores. Para la adición de vectores vamos a tomar dos vectores u y v en R3, o sea, en tres dimensiones, ya que en el caso que tengamos de dos dimensiones simplemente se omite la tercera coordenada. La suma algebraica de esos dos vectores simplemente va a ser la suma componente a componente. Se suman las dos primeras componentes, las dos segundas componentes y las dos terceras componentes de cada vector. La adición algebraica de vectores, como había mencionado, no es más que entonces la suma de cada componente en los vectores que estén en aquella suma o adición. Geométricamente, la suma de vectores coincide con el concepto que hemos visto o tuvieron que haber visto en física. Tenemos un desplazamiento de un vector u y a continuación se escribe el vector v y esto nos lleva a un mismo punto de desplazamiento w, que va a ser la suma de ambos desplazamientos u y v. Geométricamente, para que se visualice, aquí tengo el vector u y el vector v. Para hacer la suma de esos dos vectores, lo que se hace es que se escribe 1, el vector u. Cuando termine el vector u, escribimos el vector v. Y entonces el vector suma va a ser el vector w, que va a ser la suma, la resultante de la suma geométrica de los otros dos vectores. Esto coincide con la suma que estamos haciendo componente a componente. No hay ningún choque con esa suma de vectores geométrica que se hace en física con la que hacemos acá componente a componente. Consideremos dos vectores iguales, u y v, que tienen el mismo punto inicial. Si se construye un paralelogramo con las longitudes de estos vectores, como los lados, se deduce que el vector suma es precisamente el vector formado por la diagonal del paralelogramo, con el mismo punto inicial que los vectores u y v. Por ejemplo, si tengo el vector u y el vector v, yo puedo hacer la suma de cualquiera de las dos maneras. Si escribo primero u, a continuación v, o escribo primero v y a continuación u, de igual modo, lo que tenemos aquí es en la diagonal representa de igual manera la suma o la resultante de esa suma de escribir un vector a continuación del otro. Y coincide también que en física a veces vemos lo que es la ley del paralelogramo para buscar la suma geométrica o algebraica de dos vectores. Vamos a ver ahora la multiplicación de un escalar por un vector. Dado un vector cualquiera en tres dimensiones y un número real a, la multiplicación de a por el vector no es más que la multiplicación del vector por cada una de las tres componentes. O sea, a por x1, a por x2, a por x3. Así que esa multiplicación de a por el vector v nos va a dar un vector cuya longitud va a ser el valor absoluto de a por la longitud o módulo del vector. Y va a mantener la misma dirección que tiene el vector original. Por lo que esa multiplicación no es más que un múltiplo escalar del vector original. Vamos ahora a ver estos conceptos de adición y de multiplicación por un escalar
en un ejemplo. En el caso de la multiplicación por un escalar, si tengo el vector original v, cuando lo multiplico por 3, lo que hago es aumentar 3 veces el tamaño del vector y va a mantener la misma dirección porque aquí el 3 es positivo. Acá en el segundo caso, si tengo un vector v y lo multiplico por 1.25, lo aumento el vector queda multiplicado por una cantidad un poco mayor, o sea que la vector aumenta porque es una cantidad mayor que 1 y va en sentido contrario por el hecho de que tiene el 1.25 tiene un signo negativo. Acá, por ejemplo, tengo el vector original W que está en rojo. No, es en el vector W es el que está en azul. Y cuando lo multiplico por un medio, como un medio es la mitad, significa que el vector se reduce a la mitad. Mantiene la misma dirección por el hecho de que el un medio es positivo. Si hubiera sido negativo, simplemente entonces el vector hubiese venido en forma contraria, en dirección contraria. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo el vector u dado en forma de terna, menos 1, 3 y 2. Tengo el vector v dado en forma de vectores canónicos, 4i más 2j menos 3k. Y queremos calcular u más v menos 3 medios por v y 3u más 2v. Este vector v podemos trabajarlo en forma canónica como también lo podemos pasar a terna. En t forma de terna sería 4 para la primera componente, 2 para la segunda componente y menos 3 para la tercera componente. Vamos a buscar inicialmente u más v. En u más v tendría la suma del primer vector, pues escribe el vector u, menos 1, 3 y 2, escribe el vector v, 4, 2 y menos 3. Puedo trabajar o los dos en forma de terna o los dos en forma de vectores canónicos. Aquí los he trabajado en forma de terna. Vamos con la suma componente a componente. Aquí tengo menos 1 y 4. La suma de las primeros dos componentes. Al tener signos diferentes debo restar y ponerle al resultado el signo del número mayor. Así que menos 1 y 4, eso da 3 positivo. Cuando paso a la segunda componente, tengo 3 positivos y 2 positivos. Signos iguales se suman, eso da 3 y 2, 5. Ahora tengo 2 en la tercera componente y menos 3. Signos diferentes resto y le pongo el signo del número mayor. Ahí obtengo menos 1. Siguiente. Tengo menos 3 medios multiplicado por el vector v. Como solamente lo estoy multiplicando por v, lo voy a trabajar en forma de canónica. Pero también puedo escribirlo en forma de terna. Así que menos 3 medios por 4i más 2j menos 3k. Ahora vamos a ir haciendo las multiplicaciones. Las voy a ir haciendo acá aparte. Tengo 3 medios multiplicado por el 4i, así que sería por 4. Simplifico entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2. Aquí cuando multiplico me quedaría 3 por 2, 6. Como eso está sobre 1, significa que son 6 enteros. Por ese motivo aquí pongo menos 6i. Ahora vamos a multiplicar con el otro. Tengo nuevamente 3 medios, pero ahora lo voy a multiplicar por el 2. Simplifico entre 2 a 1, entre 2 a 1. Así que 3 por 1
voy a obtener 3 sobre 1, que también me va a ser 3 entero, lo voy a poner directo. Aquí me va a dar entonces 3J. Veamos que como el 3 medios es negativo y cuando lo multiplico por positivo obtengo el menos 6 y cuando lo multiplico por el más 2J obtengo menos 3J. Por último voy a multiplicar el 3 medios por el 3. 3 medios por 3. Aquí no se puede simplificar, así que 3 por 3, 9 sobre 2. Por ese motivo, me pongo 9 medios K. Negativo que tiene el 3 medio con el negativo de acá del 3, me da menos por menos más. Así que lo puedo trabajar de esta manera. O puedo escribir el resultado en forma de terna ordenada, que sería menos 6, menos 3 y 9 medios. Ahora vamos a buscar 3u más 2v. Así que sería 3 por el vector u, menos 1, 3, 2, más 2 por el vector v, que sería 4, 2 y menos 3. Y ahora obtendría 3 por menos 1. Voy a obtener menos 3. Y acá 2 por el 4 voy a obtener 8. Así que menos 3 más 8, de allí obtengo el 5. Ahora voy a multiplicar el 3 por este 3. Ahí me va a dar 3 por 3, 9. Cuando multiplico acá 4 por 2, digo 2 por 2, 4. Porque es por la segunda componente, 9 más 4, obtengo este 13 que está aquí. Por último, acá el 3 con este 2 sería 3 por 2, 6. Y acá tengo 2 por menos 3, eso me va a dar menos 6. 6 menos 6, obtengo el 0 que aparece como última componente. Y con eso terminamos este ejemplo. A pesar de que son 3 dimensiones y dijimos que no íbamos a graficar en 3 dimensiones, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo quedaría esa gráfica. He usado con un graficador para hacerlo. Tenemos los dos vectores que tenían en el ejemplo anterior. Y vamos a ver aquí en la gráfica cómo quedaría en 3 dimensiones. Tenemos el vector u, que está aquí en azul, el vector v, que está en verde, aquí está el vector suma, y acá tengo el vector multiplicado por menos 1.5 por v. Y allí vemos que está graficado, están los vectores en 3 dimensiones, utilizando un graficador. Vamos a estudiar ahora el concepto de vectores paralelos. Dos vectores u y v se dice que son paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro. Obviamente que ninguno de los dos debe ser el vector nulo, o sea, el vector formado por el 0, ya que entonces no vale la pena hablar de múltiplo porque cualquier cantidad por 0 me da 0. Así que dados dos vectores u y v, ellos serán iguales si son iguales componente por componente. Es decir, para que sean iguales, la primera componente tiene que ser igual con la primera componente, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Aquí en el dibujo estamos mostrando dos vectores que son paralelos. Ellos van en la misma dirección. Incluso se aprecia que tienen la misma medida. Y vemos entonces que ellos son paralelos. En ocasiones, el paralelismo de vectores no se aprecia tan gráficamente porque a veces incluso van sobre la misma línea.
Vamos a ver un ejemplo. Tenemos los vectores U y V. Ahora los he tomado en dos dimensiones, 3,2 y menos 1,2. Y tengo el vector W dado por el par ordenado 4,5. Y el problema nos está pidiendo buscar alfa y beta de forma tal que alfa por U más beta por V sea igual a W. Alfa por U más beta por V tiene que ser igual a W. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner alfa. U lo voy a reemplazar por sus coordenadas 3,2. Luego sigue positivo, viene beta. Ponemos el vector V que es menos 1, 2. Y después dice que eso es igual al vector W, 4,5. Lo que vamos a hacer es multiplicar alfa por 3 y alfa por 2. Alfa por 3 va a ser 3 alfa, alfa por 2, 2 alfa. Ahora beta por menos 1 voy a obtener menos beta, no es necesario poner el 1. Beta por 2 sería 2 beta. Y acá el W no tiene ninguna operación, así que lo ponemos igualito. Vamos a hacer ahora la suma componente a componente. Voy a sumar 3 alfa con menos beta. 3 alfa con menos beta. Y en la segunda componente tengo 2 alfa más 2 beta. 2 alfa más 2 beta. Y eso es igual a 4,5, que es el vector W. Ahora nos va a quedar entonces el sistema formado. La primera componente, 3 alfa menos beta, es igual a la primera componente de acá, que es 4. Segunda componente, 2 alfa más 2 beta. 2 alfa más 2 beta, igual a la segunda componente de este lado de acá, que es 5. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que en este caso son alfa y beta. Tenemos que resolver por cualquiera de los métodos que se supone ya ustedes deben conocer. Sustitución, igualación, reducción, etc. Vamos a ir resolviendo entonces ese sistema. Lo que voy a hacer es que voy a despejar de la primera ecuación. De la primera ecuación voy a despejar beta. Así que este 3 alfa está aquí positivo, lo paso negativo. Acá tengo el 4 y paso ese 3 alfa en negativo. Porque como está positivo tiene que cambiar de signo. Del lado de acá, del signo igual, nos queda menos beta. Pero como aquí tengo un negativo, para quitar ese negativo, cambio de signo. Casi que la beta la pongo positiva. El 4 que acá estaba positivo, ahora lo pongo negativo. Y el 3 alfa que estaba negativo lo voy a poner en positivo. Y ya aquí obtengo que beta es igual a 3 alfa menos 4. Tengo despejado a beta. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a reemplazar ese valor en la segunda ecuación. O sea, lo voy a reemplazar en 2 alfa más 2 beta igual a 5. Así que voy a poner 2 alfa. Como aquí sigue más 2 beta, en el lugar donde está la beta vamos a poner este resultado que tengo acá. 3 alfa menos 4. Y dice que eso es igual a 5. Vamos a resolver aquí operaciones. Tengo 2 alfa. Aquí 2 por 3 alfa me va a quedar más 6 alfa. Y 2 por menos 4 me va a quedar menos 8. Y eso es igual a 5. Ahora, 2 alfa más 6 alfa, eso da 8 alfa. Este menos 8, como ya no tiene letra, no tiene variable, incógnita, lo voy a pasar hacia el otro lado. Como está negativo, lo paso positivo y va a quedar sumándose con el 5, que está del otro lado. Por lo que
Aquí 8 más 5 me da 13. Y este 8 que está multiplicando lo voy a pasar acá dividiendo. Y de esa manera ya he obtenido el valor del alfa, que es 13 octavos. Ahora vamos a reemplazar en la ecuación que tengo aquí el valor que he obtenido, que es el de alfa. Aquí tenemos que beta es igual a 3 por alfa, pero alfa ya lo he encontrado, que es 13 octavos. Y después sigue menos 4. Aquí 3 por 13, eso da 39 sobre 8. Menos 4, aquí hacemos los cálculos, podemos hacerlo en la calculadora y si no, también podemos hacer la suma habitual de fracciones, que consistiría aquí en poner sobre denominador 1, el mínimo es 8, 8 entre 8 sale a 1, 39 por 1 es 39. Después sigue menos. Al dividir 8 entre 1 sale a 8 por 4, 32. Cuando resto 39 menos 32, obtengo 7 sobre 8. Y ya he obtenido el valor de beta, así que ya tengo cuánto vale alfa, cuánto vale beta. Y con eso terminamos este segundo ejemplo. Vamos a ver ahora la diferencia entre dos vectores. La diferencia o resta de dos vectores U y V no es más que la suma con el recíproco o contrario del vector V. Es decir que la resta también se comporta de manera similar, o sea que se hace componente a componente. La primera componente menos la primera componente, en la segunda componente igual y tercera componente menos tercera componente. Geométricamente, la diferencia sería de la siguiente manera. Tengo el vector V y el vector W. La resta entonces es la que va finalizando el segundo vector, inicia en el final del segundo vector y termina en el final del primer vector. Veamos un ejemplo. Tenemos el vector U dado por menos 2i más 3j menos 4k. El vector V dado por 3i menos 5j más 2k. Y nos piden buscar la resta de U menos V. Y también nos piden buscar 2V menos U. Como los vectores ya los dos están en la misma forma expresados, o sea, los dos están en términos de I, J y K, los vamos a trabajar de esa misma manera. Cualquiera, si los quiere pasar a ternas, igual se puede hacer y de todas maneras se puede resolver esa diferencia. Así que sería U menos 2i más 3j menos 4k menos acá entonces el vector V, que es 3i menos 5j más 2k. Veamos. Aquí en la i tengo menos 2. Y acá tengo 3 positivo. Con el negativo que está afuera me va a quedar en menos 3. Así que sería menos 2 y menos 3. Queda menos 5i. Cuando vamos a la segunda componente, acá la segunda componente, o sea, la de la j, es 3. Y acá tengo menos 5. Con el negativo que está afuera queda 5 positivo. Cambia de signo, así que 3 más 5 me queda 8 positivo j. Y en la última componente tengo menos 4, y tenemos acá 2 positivo, con el negativo que está afuera, queda en menos 2. Así que menos 4 y menos 2, eso da menos 6k. Y ahí tengo la resta de U menos V.
Vamos a buscar ahora 2v menos u. Escribo el 2, vamos a poner a v, que es 3i menos 5j más 2k. Ponemos el negativo, y ahora acá sería el vector u, que es menos 2i más 3j menos 4k. Aquí sería entonces 2 por 3, sale 6. Y acá menos 2, que está aquí de la i, por aquí en este menos quedaría positivo, más 2. Así que de allí eso nos sale 8, que viene siendo la componente de la i, 8i. Para la j sería 2 por menos 5, eso es menos 10. Acá tenemos del 3 positivo de la j con el negativo que está afuera, nos queda menos 3. De menos 10 y menos 3 nos queda menos 13. Y esa es la componente de la j. En la k tenemos 2k, con el 2 que está afuera se multiplica, eso queda 2 por 2, 4. Y acá tengo menos 4, con el negativo que está afuera, eso queda 4 positivo. 4 y 4, aquí me sale 8. Este 8 es la componente de la k. Así que aquí sería más 8k. Y aquí ya tenemos el vector resultante, que sería 8i menos 13j más 8k. Vamos a ver ahora por último lo que son los vectores libres y vectores de posición. Consideremos un vector P y un vector como punto inicial y hacia un punto Q como punto final. Lo que pasa es que los vectores que hemos visto hasta la fecha, todos han tenido punto inicial en el origen de coordenadas, en el punto 0, 0. Y cuyo punto final es el punto de aplicación. En este tipo de vectores vamos a ver que pueden iniciar y finalizar en dos puntos distintos que no sean el origen. Luego, a partir de allí, es posible trasladar ese vector hacia un vector que inicie en el origen. Y veamos cómo se puede obtener esa traslación de ese vector a un vector que inicie en el origen de coordenadas. Lo que se hace es que tenemos un punto inicial para el vector original que inicia en un punto P hacia un punto final acá en un punto Q. Lo que se hace es que nos guiamos con las coordenadas que deben tener el punto P como vector y el punto Q como si fueran vectores. Y de aquí podemos observar que las coordenadas para ese vector que inicie en el origen deben ser precisamente la resta. Pero la resta ¿de quién? De las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. O sea que se empieza restando desde el último punto menos las coordenadas del primer punto. Y veamos ahora eso en R2, donde se puede apreciar mejor y verlo gráficamente para que veamos qué ocurre. El siguiente ejemplo, tengo los puntos P, menos 2 y 3, y el punto Q, 4,5. Y vamos a buscar el vector de posición U y W, que corresponden a los vectores P desde P hasta Q y desde Q hacia P. Vamos a hacer primero de P hasta Q.
Veamos, desde P hacia Q, el vector de posición va a estar dado por la resta del último punto, que es Q, menos la resta del primer punto, que es P. El primer punto, el segundo punto, que es Q, es 4,5, menos el primer punto, que es P, menos 2,3. Aquí sería 4, y este menos 2 con el menos de afuera va a cambiar a positivo. Sería 4 más 2, 6. En la segunda componente tengo 5. Y acá este 3 que está positivo cambia a negativo por el negativo que está aquí afuera. Y 5 menos 3 nos da 2. ¿Sí? 4 menos el menos 2, que es la primera coordenada. Eso me queda 4 más 2. Y eso da 6. Porque estos dos negativos cambian de signo. En la segunda coordenada tenemos 5 menos 3. Y eso nos da el 2. Veamos qué ocurre gráficamente. Vamos a representar primero el punto menos 2 y 3 en R2. Aquí tengo menos 2,3. Pongo el punto. Después tengo el punto Q, que es 4,5. Así que aquí los vemos que este es el punto P. Este es el punto Q. Hacemos el vector de posición y encontramos que el vector de posición es 6,2. Recordemos que estamos buscando el vector de posición primero desde P hacia Q. O sea que inicia en P, termina en Q, este vector que está aquí. El vector de posición debe ser tal que tenga la misma longitud, el vector que vaya en la misma dirección, pero que ahora inicie en el origen. Veamos ahora 6,2. Busco el punto 6,2 y ahora voy a tomar un vector que inicie en el origen. Y pueden medirlo cuando lo grafiquen y verificarán que tiene la misma medida que el vector PQ, pero ahora está iniciando desde el origen. Va en la misma dirección, tiene la misma longitud, pero ahora inicia en el origen. A eso es lo que llamamos vector de posición. Veamos ahora la búsqueda del otro, que es desde Q hacia P. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero ahora estamos buscando el vector de posición ahora que inicia en Q y termina en P, al que hemos llamado el vector W, el vector de posición para ese vector, con los mismos dos puntos P menos 2, 3 y Q 4,5. Vamos a buscar ese vector W que inicia en Q y termina en P. Como se resta primero donde termina, que es P, menos donde inicia, que es Q, sería P menos Q. P, que vale menos 2 y 3, menos Q, que es 4,5. Por lo que nos va a quedar menos 2, aquí de la primera coordenada, y acá este 4 cambia de signo, queda menos 4, y vemos que menos 2 y menos 4, eso nos da menos 6. Si buscamos ahora en la segunda coordenada es 3, menos, ahora el 5 que está acá. 3 menos 5, eso nos da menos 2. Y de aquí obtenemos los puntos menos 6 y menos 2. Veámoslos gráficamente. El punto P, menos 2 y 3. El punto Q, 4,5. Les vamos a dar el nombre. Aquí este es P. Este que está acá es Q.
Y tenemos el vector que inicia en Q y termina en P. Inicia en Q, termina en P. Buscamos el vector de posición. Ahora me salió menos 2, menos 6 con menos 2. Aquí represento el menos 6 con el menos 2. Formo el vector que inicia en el origen y vemos que va en la misma dirección que el vector QP. Y si lo medimos, tiene la misma longitud. Veamos un último ejemplo. Tenemos los puntos I, menos 3, menos 2, el punto J, 5,2 y el punto K, 9,4. Y queremos demostrar que esos puntos son colineales. ¿Qué significa colineales? Que todos esos puntos deben estar sobre la misma línea. Para ello, graficamos los puntos. Grafico menos 3 con menos 2. Grafico 5,2 y grafico 9,4. Tengo el punto I, el punto J y el punto K. Para demostrar que son colineales usando vectores, vamos a buscar los vectores de posición, que el que va desde I hasta J y el que va desde J hasta K. Vamos a buscar el desde I hasta J, sería punto final J menos punto inicial. J es 5,2 menos el punto I menos 3, menos 2. Este 3 cambia de signo con el negativo que está aquí y sería 5. Sería 3 positivo con el 5 que está aquí, me sale 8. 5 más 3, 8. Luego, este menos 2 que está aquí cambia de signo con el negativo que está aquí. Queda 2 positivo con el 2 que está acá. 2 más 2, 4. Vamos a buscar ese que he buscado. Es el que va desde I hacia J. Vamos a buscar ahora desde J acá. Aquí sería desde J acá. Restamos el último punto que es K menos el primero que es J y obtendríamos el punto K 9,4 menos el J que es 5,2. Sería 9 menos 5, obtenemos 4. Y en el otro punto tengo 4 menos 2. 4 menos 2 a 2. Ahora, la forma de verificar que son colineales es que un vector tiene que ser el múltiplo del otro vector. Observemos que 8,4 es precisamente el doble de 4,2, ya que si multiplico 2 por 4 me da 8 y 2 por 2 me da el 4. Un vector es el múltiplo de otro. Y con eso demuestro que como U es el doble del vector V, los 3 puntos tienen que ser colineales. Con eso entonces terminamos la clase del día de hoy.